Ajá, entonces ahí fíjate, el edificio es igual, un paralelepípedo, tiene inclusive superficies vidriadas, ¿ok? Como las ves allí, donde suceden usos determinados de los apartamentos, porque estos son edificios de vivienda, y hacia ambos lados tienen otro manejo a nivel de fachada para el control y regulación del clima y de la insolación, pues, ¿no? Entonces, fíjate que no está prohibido el uso del vidrio, pero inclusive estas bandas o estas franjas horizontales también proyectan algo de sombra. Y fíjate cómo entre un edificio y el otro, esto es como que si estuviera viendo tu edificio de frente, ¿no? El lateral de este edificio parecía el tuyo del frente, visto desde el frente, con el elemento curvo, pero mira lo que tienen allí en el medio, tienen una selva de vegetación, Sí. porque esto es en Brasil, en Sao Paulo. Esto es de historia de la arquitectura latinoamericana. Entonces, fíjate cómo el manejo de las edificaciones prismáticas muy sencillas, con todos estos elementos, por las condiciones climáticas a las que estamos, con las que estamos determinados aquí en el trópico, en la ciudad de Caracas particularmente, nos pueden llevar a utilizar este tipo de resoluciones, pues, ¿no? Hay también otras referencias que puedo mencionar. A ver qué puedo conseguir por aquí. Que sea interesante de ver. Bueno, fíjense el tema de las secciones y los cortes. ¿Lo visualizan? Fíjate, Sí, Romina, perfecto. ¿ves? Fíjate, Romina, él tiene una rampa que unifica los dos edificios, ¿no? Pero no Sí, abarca profe, lo veo. toda la extensión. Entonces, eh, bueno, el corte lo dice todo. Está pasando por los núcleos de circulación. Ves cómo hacia la parte de arriba tiene una altura y media más, porque esto tiene ascensores. Entonces eso es la sala de máquina, que la sala de máquina tiene que ser una altura, es decir, 3,5 metros más para todo lo que es el tema de la sala de máquinas y mantenimiento y todos estos asuntos, pues. Pero esencialmente es un corte donde tú ves que, por ejemplo, las losas están en un nivel, hay unos escalones que llevan a otro nivel y luego le siguen otros escalones que te van llevando como a otro nivel. Y todo el espacio de unión entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha es un vacío. Entonces, dentro del edificio tienes un vacío que al mismo tiempo que hace que la ventilación de la parte de abajo de la planta libre suba también, porque el calor asciende, ¿ok? El calor sube. Y cuando te vas al detalle de la cubierta aquí, si lo pegamos, fíjate que no es un techo plano y ya, eh, tiene unas pendientes, va hacia una canal central, esa canal central lleva el agua, pero el apartamento del último piso no tiene una losa convencional como la del resto, sino que tiene una característica particular en cuanto a su conformación, ¿no? Es decir, tiene como es una especie de V invertida, pues, y la columna se despega
de la cubierta, ¿no? Entonces hay una transición. Entonces, ese son el tipo de, de- de gestos que, que hacen que el elemento se distinga y tenga un carácter particular a nivel arquitectónico y espacial, porque ese es el último piso. Seguramente es un apartamento con características especiales, particulares, ¿no? Y ves cómo cuando te vas a la fachada, la estructura de la columna se despega de la fachada. O sea, no está en la fachada, la columna está dentro, forma parte del espacio. No hay que tenerle miedo a la columna que esté allí en el espacio, porque eso le otorga un carácter también particular. La estructura forma parte de la arquitectura, es un hecho integral, no es como les digo que viene después. A ver qué más tengo por Profesor, aquí. una pregunta. Dígame. ¿En qué escala vamos a trabajar nosotros? Bueno, ahorita esta primera parte yo creo que con escala 250 estamos bien para empezar, porque ya 250. sí, sí. Necesito, necesito ver las medidas porque, por ejemplo, en tu caso que es 45 por 20 en escala 1:100 para empezar está bien, pero el caso de Romina, que tiene otra escala, digamos, a nivel de terreno, hay que ver. Apáguenme los micros, porfa. Ajá. Habría que ver, ¿no? Porque 20 por 40, por 45, o sea, es algo que para diseñar está bien, es manejable. Puedes quizás empezar en 200 y pasar a 100. Y en el caso de Romina, bueno, habría que ver, pero yo creo que ahí escala 200, 250 te serviría para después pasar a escala 100. Entonces, y allí hacer un corte. Estamos en semana 7, en semana 8, la próxima semana ya tenemos que tener esto armado, pues. O sea, tenemos que tener esto armado como Dios manda, pues. ¿Ok? Porque ya ahí hacemos el corte y vemos en qué nivel estamos. El resto de las cosas que les pueda mostrar. Bueno, fíjate, aquí hay algo que no tiene mucho que ver, Romina. Este es un proyecto de Aldo Rossi del cementerio de San Cataldo en Módena, pero fíjate cómo es el tema alrededor de este espacio que son nichos para colocar cuando lo creman a la persona, pues, ¿no? Entonces, allí colocan los restos, pues, ¿no? Entonces, tienes de mano derecha una escalera de un tiro que sube al otro nivel, luego hacia la izquierda tienes un puente y eso te lleva a otra escalera que sube al otro nivel y así pues, ¿no? Entonces no es circular, pero es como una combinación parecida de puente con escalera, en el caso tuyo podría ser rampa, ¿no? Fíjate cómo, fíjense aquí en el detalle cuando lo acerco, ves que ahí tienen como las florecitas puestas, el número, la cosa. Así es como termina uno en la vida, pues, metido en una cajita. Pero lo interesante de este proyecto y de esta visual es que fíjate cómo es por fuera. Ya te lo, ya te lo voy a presentar. ¿M? Entonces, lo que vimos ahorita por dentro, por fuera se ve de esta forma. Y eso es uno de los valores también importantes en la arquitectura. Esa
esa ambigüedad que puedes manejar a nivel del lenguaje, o sea, lo que llaman la semiología, el significado y el significante de lo arquitectónico. Por fuera, esto es un elemento aparentemente hermético. O sea, nadie se imagina que por dentro es lo que vimos anteriormente, pues, ¿no? Entonces, allí el tema tipológico se maneja de una manera magistral. Bueno, es Aldo Rossi, pues, ¿no? Pero también tenemos, digamos, ejemplos como este, que es en Perú, de Juvenal Baraco. Es una casa en Playa Señoritas, al sur de Lima. Fíjense ustedes, ¿no? Un terreno en pendiente y él lo que hace es soportar estructuralmente el talud y hace una especie de eh, casa árbol. Cuéntame, Romina. Y por lo que veo la hizo sobre arena, toda la estructura. ¿Cómo logró eso? Bueno, parece arena, pero yo te puedo decir que estuve allí, que eso es roca. Realmente es roca. Fíjate en el detalle que te lo voy a ampliar, mira. Esa es una tremenda roca que hay allí. Entonces, Baraco lo que hizo fue integrar eh, la estructura de una forma magistral al talud rocoso, ¿ok? Independientemente de que en la superficie sí es como arenoso, ¿ok? Y la base, allí sí te doy la razón, la base está en arena, pero para eso existen soluciones estructurales. Fíjate en este caso, cuando tú vas a ver la base es un tremendo, es decir, una macro zapata, ¿ok? Que tiene que estar elevada porque como está en la costa, el nivel freático, que es el nivel del agua con relación al arrasante cero del, del piso, ¿okay? Del terreno, está a 60 metros, o sea, a 60 metros, 60 centímetros, perdón, a 60 centímetros tienes agua. Entonces allí optas por una solución quizás mixta. En este caso, como es una vivienda, bueno, optaron por este macro pedestal, macro zapata pedestal. Pero si fuese un edificio de varios pisos, tendríamos que hacer un pilotaje, pues, ¿no? Un pilotaje de camisa perdida que llaman, que son estos pilotes, son unos tubos de acero que por dentro llevan un armado con cabillas y sunchos cilíndricos, que los sunchos son los elementos que amarran esas cabillas verticales, y entonces eso se va hincando en el suelo, en esa superficie, hasta llegar a la roca madre, por decirlo de alguna forma, al sitio de anclaje más seguro. ¿Y cómo se verifica eso? Bueno, estoy dando como una clase de construcción, pero bueno, ¿cómo se verifica eso? Eso se verifica con un estudio de suelo. El estudio de suelo es el que te dice dónde puedes fundarte y si realmente puedes hacer allí una fundación. Y en realidad en construcción todo es posible realmente, ¿no? Si hay plataformas petroleras en el Mar del Norte que las llevan navegando, las construyen en un lago y las van arrastrando y van ellas disminuyendo por su propio peso hasta llegar y anclarse en el lecho marino, pues, ¿no? Su propio peso la sostiene. Entonces,
hay múltiples formas. En este caso optaron por esta solución. Pero es un proyecto muy interesante, muy interesante. Arquitecto Juvenal Baraco. Y también tiene, fíjate, es como también, Romina, como un semicírculo, ¿no? Un cuarto de círculo, pero ves Sí, cómo el juego de fachada no es liso, un poco lo que le hablo a Jan, ¿no? No es liso, sino que son unos elementos, porque aquí la condición climática es distinta a Sao Paulo. En el sur de Lima, en Lima hay, en Perú en general, en la zona de Lima, que está constituida por 22 distritos aproximadamente, hay invierno y hay verano. Entonces, fíjate cómo manejan el tema de las fachadas, ¿no? Hay fachadas muy expuestas al sol que están controladas para el verano, pero hay otras que son vidriadas para captar el sol si se te ocurre ir a esta casa a pasar parte del invierno, ¿no? Que el invierno, a mí me gusta el invierno, es bastante agradable, pero aquí el viento pega bastante fuerte. Esta es la costa sur del Pacífico de Lima. Es bien interesante, tiene una secuencia de playas y hay unas arquitecturas bien interesantes. Y tenemos la arquitectura, bueno, mayamera, posmoderna, ¿ok? Fíjate aquí, bueno, sí, todo esto, estás en una costa, estás en la playa, bueno, y ellos hicieron una variación totalmente disruptiva de lo que es el edificio de vivienda. Pues es un edificio con un muro cortina y tiene los espacios, digamos, de piscina y de uso colectivo en el centro, en ese hueco que está en el centro, pues, ¿no? Y tiene allí ese triángulo arriba, tiene otras características, pero hacia el otro lado, fíjate que tiene como una especie de piel, ¿no? Es la fachada más expuesta al sol y allí tiene una serie de puentes con barandas que van arrojando sombra hacia esa fachada. Un edificio también interesante de arquitectónica. Estos son ejemplos eh, que tengo por allí de, de otras clases. Aquí este es muy interesante. Es una escuela también, es una escuela elemental. Fíjate cómo es el trabajo del acceso, que es lo que yo les comentaba sobre cómo manejar el ingreso a la edificación. Fíjate que aquí no tienes una reja puesta con un candado, sisa, anticizalla, y una reja, no. La propia edificación, el propio corpus de la edificación te sirve de ingreso y al mismo tiempo de juego para la protección solar, porque en esta zona de Perú, que es un poquito más al norte, la incidencia solar es brutal también, ¿no? Es bien fuerte, y hay espacios que se manejan de forma interesante, ¿no? Entonces, fíjense que no es nada casual que el tema de la circulación y los accesos y todo el tema que tiene que ver con la conectividad de los espacios dentro de una escuela bien diseñada, toma en consideración eso como elementos funcionales, pero al mismo tiempo como elementos casi que escultóricos, ¿no? Y obviamente aquí hay referencias a arquitecturas primigenias, pues, ¿no? En cuanto a lo macizo, ¿no? Pero cuando te vas al detalle del aula, fíjate cómo cómo colocan las ventanas, ¿no? Las colocan hacia la parte de arriba
porque necesitas de la iluminación cenital, que es la ideal para tú poder trabajar en un edificio, en un edificio en una escuela elemental como este caso de la arquitecta Sandra Berkeley. No suena muy peruana, pero es peruana. Y este es el maternal de la escuela, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo de diseño que tiene que ver con el tema de los accesos a escaleras, las rampas. Fíjense ustedes aquí cómo inclusive, ya va, perdón, que esto lo abría. Fíjense aquí cómo incluso está ese rectángulo y la ventana está recedida, ¿no? Porque es una de las fachadas que tiene mayor incidencia solar por una de sus caras laterales, pero la que se ve bien franca es prácticamente sólida y todo lo que es vidrio, ya está recedido, ¿eh? Entonces, todo esto ¿Cómo son te digo? ¿Cómo ejemplos así? interesantes. Fíjate aquí abajo, mira, ves el vidrio, pero Sí, sí, pero. tienes en la parte de arriba esa pantalla roja que le da sombra, Ah, ya. que es lo que yo te vengo hablando sobre el vidrio. Tú puedes usar el vidrio si quieres en toda la fachada, pero tienes que tener algo que le dé sombra. Entonces ella lo resuelve de esta manera. En este punto lo resuelven de esta forma, recediendo un poco la fachada. Pero cuando lo ves en su conjunto, hay casi que una intención escultórica en la composición de la tipología o del elemento arquitectónico. Casualmente tengo estas fotos aquí. Y una cosa interesante, fíjense, esta parte de aquí arriba, ya se va a acercar, estos son lonas, porque en Lima no llueve, no llueve, no llueve nunca, nunca. Está en la costa pacífica, están los distritos, San Isidro, Barranco, Surco, San Borja, Miraflores, todas estas cosas. Está la costa, hay un desnivel prominente entre lo que es el altiplano de la ciudad y la costa. Y no llueve, entonces ella se permite la licencia de que esos elementos de remate o techos de sombra sean unos elementos livianos como de tela, pues, ¿no? Como lonas, porque es que no llueve. Y fíjense, la vegetación no es una vegetación exuberante como la de Sao Paulo, es más bien otro tipo de condición. Y aquí fíjense los espacios de uso común, ¿no? Como la parte de la cubierta, de lo que puede ser eh, la cubierta de tu edificio, Jan, o la cubierta de tu edificio, Romina, resuelve aquí hacia este sector que voy a aproximar un poco lo que son los servicios, ¿no? Los baños, y aquí los niños juegan mientras están en su recreo, pues, ¿no? Es decir, tiene todo el tema de la arquitectura escolar un, un carácter lúdico. Lúdico es un carácter de juego. Y hoy en día no se habla ya de la escuela en un sentido de aulas como, digamos, como en los liceos donde estudiamos nosotros, pues, ¿no? Que era la puerta, la ventanita y el aula, no. Hoy en día se habla más de espacio
líquidos, continuos, de estaciones, de islas, en donde los niños puedan intercambiar y jugar, bueno, en el caso del área maternal preescolar, pero ya esto también se está aplicando en otros niveles. Y aquí hay una visión de conjunto, ¿no? de la edificación. Tiene sus canchas, la vegetación, y bueno, y tiene todo ese trabajo de cubierta bien, bien interesante. El espacio que vimos donde estaban jugando los niños es este que se ve aquí un poquito pixelado. ¿Ok? ¿Ves que es la rampa en la parte de arriba? Y eso a su Sí, ya vez veo. tiene un impacto abajo, pues, ¿no? Porque arriba te sirve de espacio de juego, zona de servicios, pero abajo también tú visualizas que está sucediendo otra situación. ¿Quién? Ajá, dime, Jan. Una pregunta que no tiene que ver exactamente con lo que está hablando ahorita. Ah, bueno. Pero este es rápido. Con el análisis de, por ejemplo, el tráfico y eso, se pueden incluir imágenes que, o sea, no sean que nosotros las hicimos. O sea, por ejemplo, de una ruta pública, por ejemplo. ¿Cómo dices tú? Que si puedes agarrar una foto y hacer un montaje encima de la foto, por ejemplo. No. O sea, es la imagen de la ruta que pasa por exactamente las Mercedes. Entonces, no sé si puedo poner esa imagen del transporte público. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, todo lo que te sirva para explicar tu proyecto, pues, ¿no? Vamos a Vale, aprovechar, vale, gracias. vamos a aprovechar un momentico que me metí aquí, que está bien bueno. No surgió planificado, pero no estaba planificado, pero quiero ver qué otro asunto de interés hay por aquí para mostrar. Bueno, fíjense, esta, 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 esta planta es del proyecto de la Casa de la Moneda, la Casa de la Moneda. Tengo que verificar, pero es un proyecto de Rogelio Salmona, un arquitecto colombiano. Entonces, fíjense que también hay una aproximación proyectual que considera el tema geométrico en su sentido más elemental. Aquí, fíjate cómo el cubo por una esquina se abre para constituir el acceso, llegas a un atrio central y a partir de allí ingresas y te distribuyes hacia el resto de los espacios. Entonces, ese tema del manejo de la forma pura en contraposición con los vacíos tiene mucha relación también con la arquitectura de Louis Kahn, que la pueden revisar. Y entonces es una arquitectura que, si bien desarrolla todos los aspectos funcionales vinculados con el proyecto, hay una primacía de la configuración formal, objetual del elemento como lenguaje arquitectónico, ¿no? Y una disposición geométrica bien estructurada de cada uno de los espacios, independientemente de que se resuelvan de manera distinta, pues, ¿no? Pero cuando
cuando lo ves en su conjunto, entiendes que es un cubo con ese cilindro que es un patio abierto, pues, ¿no? Y eso tiene su representación, que no la tengo por aquí ahorita. Pero tengo esto, fíjate. Esta es la cúpula del Reichstag en Berlín. Entonces, fíjate, la cúpula del Parlamento alemán que se dispuso sobre el edificio antiguo del Parlamento y es una rampa, Ah, sí, tiene una rampa. exactamente, que va en ascensión helicoidal y es doble. Es decir, puedes subir por un lado y bajar por el otro, y subir por el otro y bajar por el otro. Es doble, una rampa doble helicoidal. Es bien interesante el proyecto. Bueno, eso me recuerda que tengo que organizar algunas cosas aquí. Bueno, básicamente eso, ahí tienen bastante material. Creo que hemos aclarado muchas dudas y ahora lo que tienen es que, este, bueno, concretarlo con todo lo que hemos conversado. La geometría es fundamental para la estructuración del proyecto arquitectónico. Y pues aquí está Rogelio Salmona en una foto, uno de los grandes arquitectos colombianos de la modernidad, discípulo de Le Corbusier. Por ahí tengo más imágenes, pero, pero pertenecen a otras cosas. Bueno, allí tienen bastante material para trabajar. Bernardo, bueno, has estado escuchando, ya conversamos hoy. Sí, profe. No hay problema, cumple con tus compromisos y entonces bien bueno que estás en la clase porque así ves de qué va todo, pues, ¿no? Pero ya digamos que semana 8 para mí es corte y a partir de allí tenemos que ir profesionalizando cada vez más ese proyecto, pues, hasta llevarlo a su imagen concreta. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, no sé si tienen más dudas. Dime, Jan. Profe, la asignación de es como de las formas geométricas, Ujú. está, o sea, no me queda claro, Hay es varias. como en una composición en una sola hoja. Con respecto a las asignaciones, hay una primera que es selección y análisis contextual, que ese es un poco el tema del programa y el sitio donde se van a insertar, ¿ok? Y las variables que lo determinan. Allí Romina subió su trabajo. Y luego después viene presentación del análisis contextual y volumetría. Fíjate, todavía estamos en planta, no habíamos llegado hasta ahora a la volumetría en sí. Y esto era para semana 2. Semana 3, estudio del emplazamiento y propuesta volumétrica espacial, que es un poco lo que estamos verificando hoy. Y después forma, volumen, espacio, es básicamente de lo que estamos hablando.
pero eso era en semana 4 y ya estamos en semana 7. Composición y geometría, allí va el edificio ya con todo lo que conversamos hoy. Y luego, Esa es la que le revisión. estoy preguntando, composición y geometría. Geometría, bueno, o sea, te acabo de mostrar una planta, la planta del edificio. Pero no me queda claro qué hay que hacer en esa asignación, porque lo que yo entiendo es que hay que hacer como una composición con las formas geométricas, teniendo como referentes Bueno, lo por ejemplo, en el caso tuyo, que nos puso hoy. la geometría de tu propuesta va a depender de un poco este tema de uso que estamos hablando y estructura. Entonces, tú tendrás un Ah, o rectángulo. sea, pero esto tiene que ver con lo que estamos haciendo el edificio y eso. Bueno, porque es que la geometría es lo que te dice si tú vas a dividir esto en dos cuadrados y un rectángulo. Y si ese cuadrado va a tener una curva, ¿ok? Entonces, esta curva, ¿cómo se arma? Esta curva se arma como un círculo y esta proviene de otro círculo y esta proviene de otro. Y entonces este elemento cuadrado que constituye el cuerpo de este lado del edificio, también hay que mostrarlo, hay que ver cómo se divide, si es que se divide, si no se divide, si es un rectángulo de proporción áurea, ¿ok? No sé. ¿Saben O lo sea, que lo es podemos la? representar como si fuera una pintura aquí con las formas geométricas. Claro, claro. Es que, es que si no hay geometría, no hay nada, no hay arquitectura. Si no hay geometría, no hay Sí, es que arquitectura. no me está claro esa asignación porque no nos coloca aquí a la lista de los artistas y entonces no me queda claro si es una tarea aparte de lo que estamos haciendo. No, todo está relacionado. Por ejemplo, les puse lo de los artistas, ¿ok? Un poco como guía, ¿no? Porque yo como ustedes no habían evolucionado en las semanas previas, yo dije, bueno, déjame ver si utilizando algún referente artístico ellos pueden llegar a algo, pues, ¿no? Pero bueno, hemos ido evolucionando y viendo y entonces en esta parte lo que tenemos es la geometría, como por ejemplo se ve en una de las clases grabadas en la portada, que se ve que es como una flor y ahí arriba una planta, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre lo orgánico y de cómo es orgánico se geometriza, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tomo en consideración que mi edificio tiene la forma de una flor, no sé, por decir cualquier cosa, como se está viendo ahí. Entonces, mi edificio no va a ser de esta manera. Esto hay que geometrizarlo. Entonces, cuando tú lo geometrizas, tú comienzas a decir, ok, este círculo parte de un centro, este parte de otro, este elemento se convierte en un elemento rectangular, esto se convierte en un eje, esto se convierte en otra curva, termina en otro elemento. Entonces, cuando vienes a ver, tú separas uno del otro, entonces te das cuenta de cuál es la composición geométrica que tiene tu edificio. Estamos siguiendo, en este caso, un poco el proceso al revés.
porque realmente uno debe comenzar por la geometría para armar el edificio. Lo que pasa es que en la aproximación que hemos hecho, comenzamos por la aproximación formal, volumétrica, con el contexto. Pero obviamente que todo edificio tiene una geometría. El de Romina es un semicírculo con un cuadrado. Bueno, no lo puedo dibujar aquí, pero voy a dibujarlo. Segundito. Es un semicírculo con un cuadrado girado. Esa es la geometría. Esto corresponde a una dirección, esto corresponde a una dirección, esto proviene de un círculo. Entonces, cuando tú separas eso del edificio, tú te das cuenta de que tu geometría es esta, la que te dibujé aquí arriba. ¿Ves? ¿Se comprende? Sí, profe, de hecho yo creo que yo hice algo así, pero estoy tratando de buscarlo para si se lo enseño, pero no lo consigo. Ok. Entonces hiciste bien porque el fundamento inicial del proyecto tiene que ser la geometría. Pero como ustedes no llegaban, yo les puse esos elementos de referencia de los artistas. Pero lo que hay que montar allí es el proyecto arquitectónico que lo estamos trabajando ahorita ya en concreto, pues, ¿no? Pero ya para esta semana 6 no habíamos llegado todavía a nada, pues. Y entonces eso podría haber servido como herramienta para armar una propuesta. Pero bueno, la dejamos allí, ¿no? Pero revisen siempre la parte de material de apoyo y todo eso que les coloco porque es clave, pues, ¿no? Es clave. La geometría es el fundamento del proyecto. Solo que, Ok, solo que la aproximación pedagógica que hice, digamos, fue más desde la forma al contenido y a la geometría. Es como un poquito el proceso inverso. ¿Ok? Dime, Romina. que usted nos va a enviar por correo los bosquejos que hicimos aquí. Los bosquejos. Ah, tú querías tomarle fotografías, ¿no? Sí. Déjame buscarlo. Y voy a pausar aquí para que si no ya me estoy